Hay momentos en la existencia donde el verdadero castigo no es el acto cometido, ni la sentencia recibida, sino la lenta y constante corrosión de la conciencia. Nolan Grayson llegó a la Tierra con una misión, no como un enviado, no como un héroe, sino como una herramienta. Era Omniman, guerrero del Imperio Viltrumita, raza de conquistadores, seleccionados por la fuerza y refinados por la violencia. Desde su nacimiento, su propósito era claro: expandir el dominio de Viltrum a cualquier costo. Si un mundo no era útil, se eliminaba. Si lo era, se sometía. La Tierra era útil. Pero lo que Nolan no anticipó fue el despertar lento de una disonancia que ningún entrenamiento podía suprimir: la contradicción entre su deber y la experiencia de vivir entre humanos. Al llegar al planeta, no le fue difícil ocultarse. Tomó una identidad, construyó una vida, se casó con Devie, una mujer de voluntad firme, e incluso tuvo un hijo, Mark. Pero nada de esto estaba en el plan original. Su familia era un instrumento más en su fachada como protector. El disfraz del héroe era necesario para manipular, para infiltrar. Pero fue precisamente ese disfraz que comenzó a desgastarlo desde dentro. No por lo que mostraba, sino por lo que comenzaba a sentir. Como dijo Nietzsche, quien con monstruos lucha, cuide de convertirse en uno. Porque cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Nolan no estaba mirando el abismo, él era el abismo. Pero la humanidad, frágil, contradictoria, profundamente imperfecta, lo empezó a mirar de vuelta. Los días se convertían en rutinas. Salvar vidas, dar entrevistas, sonreír para las cámaras. No porque le importara, sino porque era necesario mantener la ilusión. Y sin embargo, poco a poco, esa ilusión empezó a tener peso. Como si la máscara, al usarla tanto tiempo, se fusionara con el rostro. Epicteto lo dijo con claridad: no es lo que nos ocurre lo que nos daña, sino nuestra opinión sobre ello. Nolan no había venido a la Tierra a desarrollar opiniones, pero en algún punto las formó. Pequeños juicios silenciosos sobre la injusticia, la ternura, el arte, la compasión. No los buscaba, pero surgían como raíces brotando en una pared de piedra. Algo en él se debilitaba, o tal vez se fortalecía de una forma diferente. ¿Puede un conquistador volverse sensible al canto de un mundo que vino a destruir? ¿Puede una herramienta diseñada para someter desarrollar la capacidad de dudar? Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe de color de sus pensamientos, y si los pensamientos que lo teñían ya no eran los de Viltrum, sino los de la Tierra, tal vez nunca fue del todo invulnerable. Tal vez la verdadera grieta en su armadura no fue una pelea, sino una conversación con su hijo, una noche leyendo en voz baja con Devie, o la mirada de un civil agradecido. El problema no era la mentira. El verdadero problema era lo que la mentira empezaba a desenterrar. Durante años, Nolan ejecutó su rol con precisión. Defendió el planeta de amenazas externas, nunca se unió a los guardianes del globo, y fingió ser parte de algo. Pero mientras más fingía, más se enredaba en una vida que nunca debió importarle. No eran recuerdos falsos. No eran emociones inventadas. Lo que sentía era real. Y eso lo aterraba. Como decía Séneca, nadie encuentra un puerto si no sabe qué puerto se dirige. Nolan sabía qué puerto debía dirigirse: conquista. Pero ahora, cada vez que pensaba en ello, sentía vértigo. La Tierra no era solo un objetivo. Era un espejo. Y el reflejo que devolvía era perturbador. Su hijo comenzó a mostrar poderes. Y ese fue el verdadero punto de ruptura. Porque hasta ese momento, Nolan era un actor en un escenario. Pero ahora, el guión exigía una decisión. O le enseñaba a Mark a ser Viltrumita, o aceptaba que su hijo era humano. Y, con él, todo su sistema de valores se desmoronaba. El niño no era solo una mezcla genética. Era la prueba viva de que el amor, aunque no lo admitiera, había alterado su esencia. Como diría Simone Weil, la atención, tomada en su más alta pureza, es la forma más rara y pura de generosidad. Y Nolan, sin quererlo, había prestado atención, había mirado, había sentido, y con ello se había contaminado de la humanidad que tanto despreciaba su imperio. Afuera, seguía siendo el héroe, pero dentro, la guerra había comenzado. No una guerra de puños, sino de sentido. Ya no podía actuar sin cuestionarse. Ya no podía mirar a Devie sin sentir la incomodidad de una mentira sostenida por años. Ya no podía entrenar a su hijo sin sentir la culpa de saber lo que planeaba hacer con ese mundo.
Era el dilema del arquitecto que ve belleza en el edificio que debe demoler. Nolan había cruzado un umbral, pero aún no lo sabía. La disciplina viltrumita le decía que todo eso era debilidad. Pero Sócrates advertía, el conocimiento comienza en la admisión de la ignorancia. Y Nolan empezaba, tímidamente, a admitir que no sabía quién era realmente. Si era Omniman, el soldado del Imperio, o Nolan Grayson, el padre de Mark, el esposo de Debbie, el protector de la Tierra. La ambigüedad lo consumía. El control que siempre tuvo sobre sus emociones comenzaba a resquebrajarse, no por miedo al castigo, sino por el despertar de algo aún más severo, la conciencia. A cada acto de protección seguía una duda. A cada sonrisa pública, un suspiro privado. A cada lección que le daba a Mark, una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si el verdadero poder no era imponer, sino comprender? ¿Y si los humanos, con todas sus limitaciones, tenían algo que los viltrumitas habían perdido hace siglos? Quizás, en el fondo, Nolan ya no temía fracasar en su misión. Lo que temía era no poder seguir fingiendo que esa misión aún tenía sentido. Porque cuando un propósito se vuelve insoportable, uno no se convierte en traidor, simplemente despierta. Lo más inquietante de Nolan no era su poder, sino su silencio. Un silencio que no era por arrogancia, sino por conflicto. Dentro de él, se acumulaban ideas contradictorias como capas de ceniza sobre un fuego aún encendido. El Imperio le enseñó que los sentimientos eran obstáculos, que la compasión era debilidad. Pero la Tierra le enseñaba algo que ni 1000 años de entrenamiento viltrumita podían borrar, que sentir también puede ser un acto de valentía. Lo que perturba al hombre no son las cosas, sino la opinión que tiene de ellas, decía Epicteto. Si eso es cierto, entonces Nolan no estaba siendo derrotado por la humanidad, sino por su percepción de ella. No eran los actos humanos lo que lo debilitaban, sino la creciente sospecha de que tal vez había algo digno en ellos, algo por lo cual valía la pena cuestionar, incluso su propia naturaleza. Porque vivir con propósito es lo que da forma a la vida, pero vivir con propósito falso, eso es lo que mata lentamente desde dentro. Y aquí, el espectador puede detenerse un instante. ¿Cuántas veces hemos vivido con un propósito que no era nuestro? ¿Cuántas veces nos hemos escondido detrás de máscaras que nos ayudan a avanzar, pero que terminan asfixiándonos? Nolan no es solo una figura de ficción. Es la representación de lo que ocurre cuando sacrificamos la verdad por una ilusión de control. Séneca advertía que una vida sin reflexión no merece ser vivida. ¿Y no es acaso Nolan un reflejo del hombre que ha hecho todo lo correcto según su código, pero que empieza a sospechar que ese código es falso? ¿Qué ocurre cuando uno se construye como héroe, pero empieza a dudar de la causa que defiende? ¿Qué valor tiene el poder, si la finalidad es la destrucción de lo que te empezó a importar? Muchos piensan que el estoicismo trata de endurecerse frente al dolor, pero eso es solo la superficie. El verdadero estoicismo es aprender a distinguir lo que depende de ti y lo que no, y actúa con virtud frente a esa distinción. Nolan tenía poder, pero no tenía virtud. Tenía fuerza, pero no tenía claridad. Y eso es lo que lo volvió vulnerable. Porque la fuerza sin dirección es solo caos disfrazado de disciplina. A nivel humano, esto es esencial. Todos llevamos capas como Nolan, roles sociales, trabajos que odiamos, apariencias que sostenemos porque creemos que son necesarias. Pero, ¿cuál es el costo? Marco Aurelio escribió, deja ya de discutir sobre lo que debe ser un hombre bueno. Sé uno. Y aquí, Nolan está en el centro de ese dilema. Él puede seguir interpretando al hombre bueno, o puede elegir serlo. Pero para hacerlo, tendría que traicionar lo que creía ser su destino. La belleza trágica del estoicismo es que no promete alivio. No busca quitar el peso de los errores, ni disimular el dolor de la vida. Lo que enseña es a cargar ese peso con dignidad, a no huir. Y Nolan aún no ha aprendido eso. Hasta este punto de la historia, su conflicto no es solo con la Tierra, es con él mismo. Porque cuanto más tiempo pasa fingiendo que no le importa, más le importa. Y cuanto más insiste en que puede destruir ese mundo, más teme que hacerlo le destruya a él también. Podríamos preguntarnos, ¿cómo se enfrenta uno a su propio propósito cuando comienza a parecer monstruoso? Aquí es donde entra una lección que cualquier espectador puede tomar. No estás obligado a mantenerte fiel a un camino que descubriste que está equivocado. La fidelidad al error no es virtud. Es cobardía disfrazada de disciplina. Cambiar de rumbo no siempre es traición. A veces es redención. Y en esto,
Podemos recurrir a Viktor Frankl, no estoico pero profundamente alineado con su espíritu. Él escribió, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Nolan está en ese espacio, entre el estímulo de su deber viltrumita y la respuesta que aún no se atreve a dar. Lo que haga con ese espacio, como cualquiera de nosotros en nuestras propias vidas, será lo que determine si sigue siendo una herramienta o se convierte en alguien verdaderamente libre. Porque el verdadero poder, como decía Séneca, no está en vencer a otros, sino en vencerse a uno mismo. Nolan aún no lo ha logrado, pero la grieta ya está abierta, y a través de ella empieza a colarse la luz incómoda de la verdad. Hay batallas que se libran con puños y otras que se libran en el alma. La pelea entre Omni-Man y Mark fue a ambas. Pero, por encima de los edificios derrumbados, de los cuerpos sin nombre, de los gritos que se pierden en el eco del cielo, hay algo más silencioso, más permanente, el colapso interior de un hombre que ya no sabe quién es. Durante casi 2 décadas, Nolan vivió como un actor en su propio escenario. Fue padre, esposo, protector. No por convicción, sino por estrategia. O eso creía. Como buen viltrumita, se aferraba al ideal de que todo vínculo afectivo era una distracción, una ilusión evolutiva que debía suprimirse. Sin embargo, lo que comenzó como teatro, lentamente se convirtió en reflejo. ¿Cuándo fue que dejó de fingir? ¿Cuándo fue que amar se volvió inevitable? Diógenes decía, cuanto más conozco a los hombres, más amo a mi perro. Pero Nolan vivió la paradoja inversa. Cuanto más conocía a los humanos, más dudaba de su misión. Y eso lo hizo débil a los ojos de su mundo natal, pero también más completo ante los ojos del espectador. Porque lo que debilitaba su cuerpo, fortalecía su espíritu. El momento culminante no fue la batalla en sí, fue la pregunta de su hijo, ¿por qué? Esa simple palabra, cargada de inocencia y desesperación, fue más poderosa que cualquier golpe, porque obligó a Nolan a enfrentarse no a su oponente, sino a su espejo. Ahí, donde no hay escondite. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Omni-Man vivía bajo una lógica contraria. La colmena era el imperio, y el individuo debía someterse por el bien de la expansión. Pero Mark, su hijo, era la prueba viviente de que otro tipo de colmena era posible, una familia, una humanidad. Y entonces, el conflicto no fue ideológico, fue existencial. Aquí el espectador puede mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces defendemos una causa por costumbre, aunque el corazón nos diga lo contrario? ¿Cuántas veces seguimos avanzando por un camino que ya no creemos, solo por no parecer débiles ante los ojos de los demás? El estoicismo no exige insensibilidad. Al contrario, exige congruencia. Séneca nos enseñó que aquel que peca contra su voluntad a una mala virtud. Nolan cometió errores atroces. Eliminó a los guardianes del globo. Causó destrucción masiva. Pero cada golpe dado era acompañado por una herida interna que no cicatrizaba. Porque algo dentro de él, algo humano, aún amaba lo correcto, aunque no supiera cómo alcanzarlo. Esa es la esencia de la lucha interior. No todos los errores se pueden revertir, pero todos pueden enseñarnos. Aquí entra la figura del arrepentimiento estoico, no como culpa inútil, sino como impulso de transformación. No es la muerte lo que debería temer un hombre, sino nunca comenzar a vivir realmente, decía Marco Aurelio. Y en su brutal huida de la tierra, Nolan no estaba escapando de la justicia. Estaba huyendo de sí mismo, porque por primera vez había comenzado a vivir, y no sabía cómo lidiar con ello. Viktor Frankl nos ayuda aquí otra vez. Cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Nolan no puede borrar el pasado, pero aún puede redefinir su futuro. Lo que no sabía es que mayor castigo no era el juicio de otros. Era el peso de vivir con la conciencia despierta, con el recuerdo de su hijo ensangrentado preguntándole, no con odio, sino con dolor, ¿por qué lo hacía? Esa escena es una lección para cualquiera que se ha sentido atrapado entre el deber y el amor, entre la idea de lo que uno debería ser y lo que uno realmente desea ser. El consejo estoico aquí es claro, no te aferres a roles impuestos. Sé virtuoso en lo que puedes controlar, tus acciones, tus principios, tu capacidad de amar sin caer en la dependencia emocional. Nolan no sabía cómo perdonarse, y muchos de nosotros tampoco.
Pero como decía el maestro Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y en ese momento, el más poderoso ser de la tierra era esclavo de su pasado, de sus creencias, de sus miedos, y por eso se va, porque quedarse implicaría reconstruirse, y él aún no se siente digno de hacerlo. Al espectador le dejo esta pregunta: ¿cuántas veces huyes de ti mismo? ¿Cuántas veces eliges el silencio porque enfrentar la verdad te da más miedo que cualquier amenaza externa? No somos distintos a Nolan. Solo tenemos menos fuerza para esconderlo, pero también menos excusas para no intentarlo. Porque vivir con errores es parte de la condición humana. Pero dejar que esos errores definan quién eres, eso sí es una decisión. Y es ahí donde el estoicismo ofrece una salida. No una indulgencia fácil, sino una guía firme. No puedes cambiar lo que hiciste, pero puedes cambiar lo que haces ahora. En cada acto, incluso en los más pequeños, está la semilla de tu redención. Y esa es la semilla que Nolan aún no sabe si merece plantar. Por eso se pierde entre planetas. Por eso busca refugio no en otros, sino en el vacío del espacio. Porque el vacío no lo juzga, no lo obliga a dar respuestas, pero también no lo deja sanar. Decía Heráclito, el carácter del hombre es su destino. Si esto es cierto, entonces Nolan aún tiene la oportunidad de escribir el suyo. Porque aunque ha fracasado como héroe, aún puede aprender a ser hombre. No uno perfecto, sino uno consciente. Y en eso, quizás, tal vez, haya redención. No hay mayor exilio que el de uno mismo. Nolan dejó la Tierra tras la batalla más dura de su vida. No la más difícil físicamente, sino espiritualmente. Porque en ese momento, al mirar los ojos de su hijo mientras lo golpeaba sin compasión, no vio a un enemigo. Vio al niño que alguna vez sostuvo en brazos. Al joven que creyó en él. Al ser humano que le recordó algo que ni la genética viltrumita pudo borrar. Que el amor, cuando es verdadero, nos confronta, nos quiebra y nos transforma. La tierra quedó atrás, pero el eco de lo vivido lo acompañó. Como decía Séneca, donde quiera que vayas, te llevas a ti mismo. Nolan no estaba huyendo del planeta. Estaba huyendo de su reflejo. Pero el universo es inmenso, y el silencio de los astros no ofrece consuelo, solo espejo. Los estoicos enseñaban que el dolor puede ser un maestro, que el sufrimiento, si es bien dirigido, pule el alma como el fuego purifica el hierro. Pero Nolan no estaba listo aún para aprender. Porque antes de que llegue la sabiduría, primero llega el peso. Ese peso del que hablaba Epicteto cuando dijo, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. ¿Qué pensaba Nolan ahora de sí mismo? ¿Seguía siendo un soldado del imperio? ¿O se había convertido en traidor? ¿Era un padre arrepentido o un criminal que no merecía perdón? Durante ese periodo de deriva cósmica, sin propósito ni dirección, Nolan se encontró con lo que temía, el silencio. Un silencio que no castiga, pero tampoco perdona. Un silencio que no se impone, pero que tampoco se apiada. Un silencio que lo obligó a revisar, una y otra vez, las imágenes de su violencia. No como un recuerdo, sino como un juicio. En ese vacío, comenzó una transición invisible pero poderosa. Porque como afirmaba Friedrich Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Nolan había perdido su porqué. Y sin eso, incluso un ser casi inmortal comienza a desmoronarse desde dentro. Y sin embargo, a veces la vida regresa en formas inesperadas. Fue entonces cuando encontró aquella nave de una especie oprimida, perseguidos por el imperio viltrumita. Nolan la salvó, pero no como redención consciente, sino como reacción. No por bondad, sino porque algo en su interior ya no toleraba más injusticia. Ese fue el primer indicio de cambio. Para el espectador, este momento es una invitación al silencio. En un mundo saturado de estímulos, el exilio interior puede parecer aterrador, pero también es necesario. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste contigo mismo, sin excusas, sin pantallas, sin ruido, y te preguntaste, ¿en qué me estoy convirtiendo? Como escribió Pascal, toda la infelicidad del hombre se debe a una sola cosa, no saber quedarse quieto en una habitación. Nolan tuvo que cruzar galaxias para quedarse quieto, para dejar de huir, para comenzar a escuchar. El silencio revela verdades que el ruido oculta. En ese espacio de soledad, comenzó a entender algo fundamental, que sus errores, por grandes que fueran, no lo hacían irredimible, lo hacían humano, porque el error es parte de la naturaleza del hombre, no su condena final. Marco Aurelio decía,
Si te duele porque ha sucedido algo malo, recuerda que sufrir innecesariamente es aún peor. El dolor puede ser herramienta, pero también prisión. Y Nolan, lentamente, empezó a usarlo como guía. Aquí, otra lección poderosa para el espectador: no te castigues eternamente por lo que hiciste mal. Aprende, reflexiona, mejora. El estoicismo no busca que te quedes en la culpa, sino que te levantes desde ella. El peso de vivir con tus errores no desaparece, pero se transforma en estructura si lo usas como base para una nueva vida. En sus primeros encuentros con esta nueva especie oprimida, Nolan comenzó a hacer algo que jamás imaginó: escuchar. No dar órdenes, no imponer, escuchar. Y en ese acto, profundamente humano, su mente se abrió. La compasión, esa cualidad tan ajena a los viltrumitas, comenzó a filtrarse como agua entre las grietas de su estructura rígida. Porque cuando uno deja de juzgar, empieza a comprender. Confucio lo expresó con claridad: el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error aún mayor. Nolan no podía corregir todo, pero podía evitar repetirlo. Podía cuidar, podía proteger, no como símbolo de poder, sino como acto de redención silenciosa. ¿Y qué significa redimirnos, realmente? Significa hacer las paces con nuestro pasado sin quedarnos atrapados en él. Significa que lo que hicimos no define lo que podemos llegar a ser. Y eso, en términos estoicos, es libertad. Libertad de la cadena mental que nos amarra a la culpa, al miedo, a la parálisis moral. Nolan comenzó a reconstruir su identidad, no como héroe, ni como guerrero, sino como ser consciente. Y esa es una invitación para todos nosotros. ¿Qué identidad estás construyendo hoy? ¿La que otros te impusieron, o la que nace de tus principios más profundos? Hay una escena que nunca se muestra, pero que podemos imaginar. Nolan, solo en el interior de la nave, repasando mentalmente los nombres de los guardianes que mató, no por nostalgia, ni por martirio, sino porque por primera vez los vio como personas, no como obstáculos. Y esa es otra forma de justicia: reconocer la dignidad del otro, incluso después de destruirlo. La filosofía nos recuerda que no hay crecimiento sin enfrentamiento, que para subir, primero hay que tocar fondo. Y Nolan lo tocó, no con la derrota física, sino con el desmoronamiento moral. Desde ahí, todo lo que viene no es olvido, es construcción. Epicteto decía: lo importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Nolan comenzó a reaccionar distinto, no con furia, no con frialdad, sino con responsabilidad. Ya no actuaba por deber impuesto, sino por sentido elegido. Y esa diferencia lo cambió todo. La huida no es redención, pero el silencio, a veces, es el único lenguaje que queda cuando el alma se rompe. Después de la batalla contra su hijo, Omni-Man no volvió a casa. No regresó a su esposa, ni a su identidad falsa como Nolan Grayson, ni al planeta que debía conquistar. Se alejó. Y ese alejamiento no fue una decisión táctica, sino un impulso existencial. Fue un acto de evasión, pero no del enemigo, sino de sí mismo. ¿A qué huye un hombre que lo tiene todo? Poder, fuerza, velocidad, longevidad. ¿Qué lo hace abandonar un planeta entero cuando ninguna fuerza externa podría obligarlo? La respuesta está en el núcleo de lo estoico. El mayor peso no es el que se lleva en los brazos, sino el que habita en la conciencia. Epicteto escribió: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y en el momento en que Nolan abandona la Tierra, queda claro que, por muy invulnerable que sea su cuerpo, su espíritu está quebrado, porque la verdadera esclavitud no es la del cuerpo, sino la del alma encadenada a la culpa, al remordimiento, a la imagen rota de sí mismo que ya no se puede sostener. Flotando entre galaxias, Nolan no encuentra enemigos, encuentra vacío, soledad, silencio. Y es ahí donde empieza el verdadero conflicto. Porque ya no se trata de pelear contra monstruos, ni de derribar civilizaciones, ni de cumplir órdenes viltrumitas. Se trata de sobrevivir a uno mismo, a los pensamientos, a las memorias, a las decisiones que lo convirtieron en el verdugo de los guardianes del globo, en el destructor de trenes, en el asesino de inocentes. ¿Cómo se vive con el peso del error irreparable? ¿Qué se hace cuando no hay castigo mayor que recordar? Nietzsche decía: el hombre que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero Nolan ha perdido su porqué. Su propósito era claro: conquistar la Tierra, asegurar la expansión del imperio viltrumita. Pero ahora, ese propósito está vacío.
Porque ese planeta ya no es solo un punto estratégico, es el hogar de su hijo, de la única conexión verdadera que ha tenido con algo más allá del deber. Y sin ese propósito, Nolan queda suspendido en un nihilismo que asfixia. Como dice Carl Jung, el hombre sano no se tortura con preguntas sobre el sentido de la vida, porque la vida misma le proporciona ese sentido. Pero Nolan, como muchos de nosotros tras un fracaso moral, queda huérfano de sentido, y empieza a preguntarse, ¿quién soy si ya no soy lo que debía ser? Muchos espectadores, al ver a Omniman huir, lo interpretan como cobardía, pero no es tan simple, porque a veces, alejarse no es falta de valentía, sino una confesión muda. No puedo continuar siendo quien era. Y aquí, como humanos, lejos de los superpoderes, es donde conectamos más profundamente con esta etapa. ¿Quién no ha querido desaparecer después de un error terrible? ¿Quién no ha fantaseado con borrar el pasado y empezar de nuevo, aunque sea en otro mundo? Pero no se puede huir de uno mismo, y menos aún del juicio interior, que es el más severo. Séneca escribió, «Aquel que teme la culpa ya está sufriendo el castigo». Y Nolan lo está, porque no duerme, no sonríe, no habla. Se arrastra entre planetas como un espectro buscando un lugar donde dejar de ser Nolan, dejar de ser Omniman, dejar de ser lo que hizo. Y es en ese vagar, aparentemente sin rumbo, donde el destino le ofrece una grieta, un lugar, una situación, una especie alienígena, frágil pero valiente, al borde de la extinción, una oportunidad. Pero atención, Nolan no lo salva para redimirse. No actúa desde la compasión de un héroe, ni desde un deseo de perdón. Actúa por algo más profundo y más estoico, porque necesita, desesperadamente, un presente que tenga peso, un acto que contrarreste el vacío. Algo que lo saque de su mente y lo devuelva a la acción significativa. Como dice Viktor Frankl, la salvación del hombre está en el amor y en el trabajo. Y en este caso, Nolan elige trabajar. Elige actuar. Esto, para nosotros, es clave. Porque muchas veces creemos que la redención es un estado emocional, un perdón divino, una aceptación. Pero en realidad, empieza por la acción, por el gesto, por la responsabilidad. Aunque el alma esté rota, aunque la motivación no sea pura, actuar a favor de la vida ajena, de la reconstrucción, de la protección, es el primer paso para recuperar el sentido. La redención no es una promesa, es una posibilidad, y esa posibilidad se construye, no se espera. Es en este punto donde los estoicos nos enseñan que el control verdadero no está en el pasado ni en las emociones que nos abruman, sino en lo que hacemos con lo que nos queda. Marco Aurelio escribió, «Haz lo correcto, lo demás no importa». Nolan, al salvar a esta civilización, hace lo correcto, no por necesidad estratégica, no por bondad moral superior, sino porque su alma exige algo que no lo destruya más. Y ese es el consejo para nosotros, los espectadores. Cuando sientas que te has equivocado tanto que no mereces seguir, no pienses en redimirte de golpe. Piensa en el siguiente paso útil, en el acto pequeño que, aunque no cambie pasado, construya un presente distinto. Porque no se trata de borrar el error, sino de aprender a vivir con el sin que te consuma. Carl Jung también nos recuerda, no te conviertes en iluminado imaginando figuras de luz, sino siendo consciente de la oscuridad. Nolan aún no está iluminado, pero empieza a ser consciente su oscuridad, a mirarla de frente, a no negar lo que hizo, sino a usar ese dolor como impulso, no para escapar del pasado, sino para no dejar que el pasado determine quién será a partir de ahora. Y es ahí donde empieza el verdadero viaje, no el físico, entre planetas, sino el interior, el que todos, en algún momento, tenemos que hacer. La historia de Omniman ya no es la historia del conquistador Viltrumita. Es la historia de un hombre que, tras cometer actos imperdonables, intenta, sin certezas, sin promesas, no hundirse. Y en ese intento puede encontrar, poco a poco, sentido, propósito y, quizás algún día, perdón. No de los demás, sino de sí mismo. Omniman flota en silencio sobre un mundo que no es el suyo. Ya no es Nolan Grayson, el esposo, el padre, el héroe. Ya no es Omniman, el conquistador, el ejecutor, el Viltrumita. Ahora solo queda lo que aún no sabe nombrar. Un fragmento errante, suspendido entre el peso del pasado y la incomprensión del presente. Y ahí, en el eco de su soledad, comienza la lenta dolorosa reconstrucción de un alma rota. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro,
Despierta, escribió Carl Jung. Y es exactamente lo que comienza a hacer Nolan por primera vez en siglos. Mirar hacia adentro. No hacia las órdenes que recibió, no hacia la gloria de su imperio, ni hacia los fríos cálculos de la eficiencia genética viltrumita, sino hacia esa parte suya que fue despertada y quebrada, cuando su hijo, Mark, se negó a convertirse en otro eslabón de conquista. En la profundidad del espacio, donde el tiempo se diluye y la distancia se vuelve pensamiento, Nolan empieza a contemplar el verdadero castigo que lo acecha. No es la desaprobación de su imperio, ni la derrota táctica en la Tierra, ni siquiera el haber fallado en su misión. Es el castigo de seguir vivo sabiendo lo que ha hecho. El tormento de recordar los cuerpos, las súplicas, la sangre de inocentes y camaradas. No hay mayor verdugo que una conciencia que despierta. Marco Aurelio escribió, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y ahora el alma de Nolan está manchada, no de sangre, sino de remordimiento. Ya no puede justificarse con las frías matemáticas del deber viltrumita. Algo dentro de él cambió. No por una lógica estratégica, sino por una sacudida emocional. Ver a su hijo sangrar por defender la vida humana. Verlo sufrir por valores que, según el dogma de su raza, eran debilidades. Esa grieta en su convicción se ha ensanchado hasta volverse un abismo. Y en ese abismo, como dijo Nietzsche, si miras largo tiempo, el abismo también mira dentro de ti. Nolan, ahora, no puede dejar de mirar. Y lo que ve no le gusta. Pero aquí es donde comienza la posibilidad de redención. No como una absolución religiosa, no como un perdón externo, sino como lo entendía Viktor Frankl. Encontrar sentido incluso en el sufrimiento. Frank decía que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Nolan no puede resucitar a los guardianes del globo. No puede borrar las ciudades destruidas, ni los millones de muertos. No puede volver atrás y evitar que su puño atraviese el cráneo de Red Russo, que su mirada le niegue humanidad a su esposa. Pero puede cambiarse a sí mismo. No como castigo, sino como acto voluntario. Porque todo lo que no es asumido con responsabilidad, se repite. Y Nolan comienza a comprender que su misión ahora no es conquistar, sino servir. No es liderar desde la fuerza, sino desde el ejemplo silencioso del que renuncia a la violencia. Cuando ayuda a los traxanos, no lo hace desde la culpa, sino desde la comprensión. No busca ser perdonado, porque sabe que no tiene derecho a exigirlo. Ayuda porque es lo que su conciencia no puede dejar de hacer. Es, como escribió Epicteto, el camino del sabio que no hace el bien por reconocimiento, sino porque no puede hacer otra cosa. No pretendas que los hechos sucedan como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen, y serás feliz, escribió el estoico. Nolan, en este punto, ya no impone su voluntad al universo. Aprende a escuchar, a responder con humildad, a actuar desde la compasión. Pero no es un proceso fácil. Cada vez que toma decisiones nuevas, siente el eco del pasado. Cada sonrisa que provoca, cada vida que salva, es un contraste con las que destruyó. No se engaña con una ilusión de redención total. Sabe que hay heridas que nunca cierran, que su nombre, para muchos, seguirá siendo sinónimo de destrucción. Y aún así, sigue adelante. Y aquí es donde aparece una enseñanza esencial para quien ve este relato desde afuera, para nosotros, los que no somos viltrumitas, pero que también hemos fallado, herido, destruido cosas que amábamos. El ejemplo de Nolan no es el de un héroe. Es el de alguien que ha caído tan bajo, que ya no busca elevarse por orgullo, sino para no ahogar a otros en su propio fango. Es la figura de quien ha tocado fondo y, en lugar de excusarse, decide vivir con las consecuencias y actúa de otro modo. Jung hablaba del proceso de individuación, ese camino en el que el ser humano debe integrar su sombra, su lado oscuro, en lugar de reprimirla. Nolan no huye más de su sombra. La ve, la reconoce y carga con ella, no porque quiera exhibirla, sino porque sabe que solo integrándola podrá convertirse en algo distinto. Y eso es lo que nos enseña. No se trata de borrar nuestros errores, sino de hacer que cada día posterior a ellos cuente para algo mejor. Nietzsche decía que el hombre más fuerte es aquel que es capaz de soportar la mayor cantidad de verdad sobre sí mismo. Nolan, lentamente, se vuelve más fuerte, no porque pelea mejor, no porque su raza es superior, sino porque, al fin, puede soportar su verdad, y desde ahí, desde esa desnudez moral, puede volver a construir. El espectador que escucha este relato, que sigue esta voz que no pide perdón sino comprensión,
puede encontrar en ella una guía silenciosa. ¿Qué hacemos con nuestros errores? ¿Cómo se vive cuando ya no podemos enorgullecernos del pasado? ¿Qué sentido tiene el futuro cuando el presente está lleno de cicatrices? La respuesta, como en todo camino estoico, no está en cambiar el mundo de golpe, sino en cambiar nuestra disposición interior, en aceptar el pasado como irreversible, el presente como nuestro único campo de acción, y el futuro como incierto pero posible. Como escribió Séneca, mientras se vive, se puede aprender. Y Nolan está aprendiendo, en cada decisión, en cada acto, que hay otra forma de existir que no requiere fuerza ni dominación, requiere coraje moral. Y tal vez, algún día, eso lo acerque a la verdadera redención. A veces, las cicatrices más profundas no son las visibles, sino aquellas que se graban en el alma cuando uno se enfrenta a la verdad de sus propios actos. Nolan, el guerrero viltrumita conocido como Omni-Man, había volado de planeta en planeta, arrastrando consigo la historia de un conquistador, la carga de una ideología que no permitía espacio para la compasión. Pero tras abandonar la Tierra, después de haber asesinado a los guardianes del globo, después de haber destrozado edificios y vidas, después de casi matar a su propio hijo, algo había comenzado a romperse por dentro. Y lo más difícil no era enfrentar a los demás, sino enfrentarse a sí mismo. Epicteto escribió, «Nadie es libre si no es dueño de sí mismo». Y esa es la paradoja de Nolan. Un ser con poder para destruir mundos, pero completamente esclavizado por su pasado, por la idea impuesta desde su nacimiento, por la voz de un imperio que lo convirtió en herramienta. Su viaje entre galaxias no era un escape del castigo, era una búsqueda de sí mismo, un intento desesperado por silenciar esa voz interna que le repetía, «Fallaste, no como soldado, sino como ser consciente». Porque, en el fondo, Nolan nunca fue libre. No mientras pensaba que debía conquistar. No mientras creía que el amor era una debilidad. No mientras veía a los humanos como meros insectos. Solo empezó a rozar la libertad cuando vio en los ojos de su hijo algo que jamás había considerado, la posibilidad de elegir. Mark no luchaba por un imperio. Luchaba por sus amigos, por sus ideales, por su madre. Y en ese momento, frente a la nieve ensangrentada, frente al cuerpo roto de su hijo, Omni-Man comprendió que había algo más poderoso que su fuerza viltrumita. La voluntad actúa por algo que no se le había impuesto. Nietzsche decía, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Nolan, tras escapar, tras vagar por el espacio, encontró una respuesta inesperada en un rincón olvidado del universo. Fue cuando se topó con una especie que se hallaba al borde del exterminio. No eran humanos, no eran viltrumitas, pero eran seres que luchaban por sobrevivir. Y por primera vez en mucho tiempo, Nolan no destruyó, salvó, no por redención, no por orgullo. Lo hizo porque entendió que el poder también puede tener propósitos si se canaliza hacia el bien. No se trataba de limpiar su pasado, sino de construir algo nuevo con lo que quedaba de él. Como escribió Carl Jung, no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. Esa elección fue el punto de quiebre. Nolan ya no actuaba como soldado, ni como padre. Actuaba como alguien que estaba aprendiendo a ser humano, no en la biología, sino en el alma. Y aquí es donde esta historia, aunque distante, se vuelve espejo para todos nosotros. Porque cada persona, en algún momento de su vida, se enfrenta a la carga de sus errores. Y como Nolan, muchos sienten que no merecen una segunda oportunidad, que el pasado los define para siempre. Pero esa es una mentira disfrazada de destino. El estoicismo no niega el dolor. No niega la culpa, la transforma. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Nolan no pudo borrar lo hecho en la tierra. Las ruinas, los gritos, la sangre, todo permanecía. Pero también estaba la posibilidad de actuar diferente. Y esa posibilidad es el inicio de cualquier camino de redención. La culpa, cuando se estanca, se convierte en castigo, pero cuando se convierte en motor, transforma. No se trata de olvidarse de lo que hicimos, sino de hacernos responsables y construir algo con ello. Cada uno de nosotros, como Nolan, lleva una mochila invisible, errores, decisiones mal tomadas, palabras no dichas, daños provocados. Pero si uno tiene valor de mirarse de frente, puede empezar a cambiar. El verdadero coraje no está en golpear fuerte, sino en reconocer que uno se equivocó. El filósofo Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, escribió,
Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Nolan no podía cambiar haber matado a los guardianes. No podía devolver la vida a los inocentes. Pero sí podía hacer otra cosa. No el arma, no el verdugo, no el conquistador. Podía ser guía, podía ser protector. Y lo hizo, aunque el universo nunca se lo pidiera. La clave no está en la perfección, sino en la dirección, en vivir con propósito. Y ese propósito se encuentra cuando dejamos de huir y empezamos a actuar. Nolan, en su viaje, dejó de justificar su pasado con ideología. Dejó de decir es lo que debía hacer y comenzó a preguntarse, ¿qué quiero hacer ahora, con este dolor, con esta historia, con esta vida que aún tengo? Para el espectador, para quien carga con remordimientos, esta historia no es ciencia ficción. Es una llamada a despertar, a dejar de definirse por lo que hiciste y comenzar a transformarte por lo que decides ser desde ahora. Si Omni-Man, una máquina de guerra, pudo detenerse, mirar hacia atrás y tomar otro rumbo, tú también puedes. Séneca, en su carta a Lucilio, escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. El tiempo perdido en lamentos, en odio hacia uno mismo, en repetir errores, puede redirigirse. No se trata de evitar el dolor, sino de darle sentido, porque incluso el peor pasado puede alimentar un mejor futuro, si uno tiene la disciplina para aprender de él. Y eso, en última instancia, es lo que Nolan comienza a comprender. Que el dolor no desaparece, pero puede ser redimido. Que el pasado no se borra, pero puede dejar de dictar el presente. Que uno puede ser un monstruo ayer y aún así, ser guía mañana. Si hay voluntad, si hay conciencia, si hay acción. No hay redención sin responsabilidad. No hay cambio sin sacrificio. Pero si hay una verdad que esta historia nos grita es esta. El poder más grande no es la fuerza, es el despertar. El momento exacto en el que uno deja de sobrevivir y comienza a vivir con propósito. El dolor no siempre destruye. A veces, pule. A veces, lo que parece ruina es solo el inicio de una transformación que toma décadas o siglos en florecer. Nolan, conocido por muchos como Omni-Man, ya no es simplemente un guerrero viltrumita. Ya no es solo el verdugo que masacró a los guardianes del globo, ni el padre que destruyó medio planeta en su intento de doblegar a su hijo. En esta última etapa de su viaje, no encontramos a un hombre derrotado, sino a un alma profundamente confrontada con su historia, con su culpa y con la pregunta que muchas veces preferimos ignorar. ¿Quién soy cuando la idea que me formó ya no tiene sentido? Nietzsche decía, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Nolan ya no tiene el porqué viltrumita. Ya no pelea por la supremacía, ni por el deber genético de conquistar. Ha descubierto que la razón por la que fue forjado, entrenado, adoctrinado, se desvaneció como ceniza en sus manos cuando su hijo lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo, «Todavía te tengo a ti». Ese momento fue el principio del fin, no de su poder, ni de su vida, sino de la máscara de propósito, de conquista, de lógica sin alma. Y es que, como dijo Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Lo que Nolan se dijo durante años era una mentira útil. Estoy aquí por una razón más grande, y cualquier sacrificio es justificable. Pero ahora, el eco de esa narrativa solo le devuelve silencio. ¿Qué pasa cuando dejamos de obedecer lo que creemos inquebrantable? El viaje estoico no se trata de perfección. Se trata de intención. Como enseñó Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Nolan desperdició años sirviendo un imperio que no podía amar. Pero el tiempo que queda, aunque sea una fracción de lo vivido, puede volverse eterno si es guiado por la virtud. Y en esta nueva etapa, Nolan no busca expiar su culpa mediante penitencia espectacular, ni clama por redención. Él simplemente actúa distinto, porque sabe que ninguna disculpa puede devolver la vida a los muertos, pero también que su conciencia no se callará mientras no haga algo con lo que sí puede cambiar. Carl Jung lo explicaba así. No te vuelves iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. Nolan ha visto su sombra, ha convivido con ella, y al dejar de huir de sus errores, comenzó a integrarlos, no para justificarlos, sino para no repetirlos. No hay redención sin conciencia. No hay nueva identidad sin reconciliación con el pasado. Y no hay verdadero crecimiento sin asumir que fuimos capaces de lo peor. Esto lo transforma no solo en alguien que puede proteger, sino en alguien que puede comprender.
Y el entendimiento profundo no nace de la lógica, sino del dolor vivido, procesado y vuelto semilla. Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, dijo: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Nolan no puede deshacer lo que hizo, pero sí puede dar un nuevo sentido a su existencia. Ya no está huyendo. Ya no está escondiéndose en misiones, excusas o deberes impuestos. Él está habitando su vida con los fragmentos rotos de su pasado a cuestas. Y ese peso, lejos de aplastarlo, lo centra. Lo vuelve más humano que los mismos humanos a los que alguna vez despreció. Ese es el castigo, pero también es el inicio de la redención. Marco Aurelio lo resumió así: la mejor venganza es ser diferente de quien causó el daño. Nolan no puede borrar su historia, pero puede elegir no repetirla. Puede mirar a Mark sin necesidad de controlarlo. Puede caminar entre otros seres sin sentirse superior. Puede ofrecer su fuerza sin esperar obediencia. Puede enseñar desde la humildad, no desde el poder. Y es aquí donde volvemos a nosotros. Porque este no es solo el viaje de Omni-Man. Es el viaje de cualquiera que ha fallado, que ha dañado, que ha destruido algo valioso por orgullo, por ideología, por miedo o por ceguera. Es el viaje de quien mira atrás y no se reconoce, de quien necesita reconstruirse desde las cenizas. El estoicismo nos invita a entender que no somos lo que nos pasó ni lo que hicimos, sino lo que decidimos ser con lo que queda. Y eso requiere coraje. No el coraje de golpear más fuerte, sino el de mirar adentro sin esquivar la culpa. Requiere la fortaleza de sostener la incomodidad, de mirar al espejo y no desviar la vista. Como dijo James Baldwin, nada se puede cambiar hasta que se enfrente. Y enfrentar no es lo mismo que autocastigarse. No se trata de vivir con culpa eterna, sino con responsabilidad eterna. Es elegir cada día actuar de manera que nuestro pasado no se repita en los demás. Omni-Man entendió esto. Por eso se detuvo. Por eso salvó una civilización sin buscar gloria. Por eso no gritó, no lideró, no impuso. Simplemente sirvió. Y en ese servicio nació algo más potente que su poder físico. Nació integridad. Esta integridad no es un acto, es una forma de vivir. Y es un modelo para nosotros. La verdadera fortaleza no está en imponer nuestra voluntad, sino en transformarla. En tomar esa furia que destruye y convertirla en disciplina. En tomar la culpa que consume y convertirla en propósito. En tomar el error que nos manchó y usarlo como lección. Y así, el castigo de Nolan se convierte en un maestro. Porque el dolor que enfrentamos con conciencia se vuelve sabiduría. Y la sabiduría, en acción, se convierte en virtud. Y la virtud es libertad. No importa cuán bajo hayas caído. Lo que importa es si decides levantarte como alguien distinto. No por redención, no por aceptación, sino porque ya no puedes vivir como antes. Porque cuando el alma despierta, lo único que queda es vivir con verdad.